gracias, presentadora. Muchas gracias, Lucila, por tus palabras, que quiero agradecer antes de empezar el discurso solemne, más o menos propiamente dicho. Muy acertado todo. ¿Qué tal así? Como decía, quería agradecer, antes de empezar el pregón propiamente dicho, las palabras de Lucila y de nuestra presentadora. Solo te quiero hacer una corrección, y es sobre mi habilidad para escanciar sidra. Creo que lo que la fuente os comunicó es que he hecho la sidra como un dominicano. Pero los dominicanos tienen un gran prestigio como escanciadores en nuestra tierra, hasta el punto de que llevan muchísimos años ganando el famoso concurso de escanciadores de nada. Solo esa. Bien. Alcaldesa, presidenta de SONOCE, autoridades, reinas coronadas, vecinos y amigos, señoras y señores. Para alguien que acostumbra hablar ante públicos reducidos sobre asuntos muy técnicos y específicos, no resulta fácil encontrar el tono y contenido adecuados para un discurso a sus vecinos sobre algo tan íntimo como su pueblo y sus fiestas. La tranquilidad de verme rodeado por amigos y conocidos alterna con la responsabilidad de ser agradecido y no defraudar a quienes pensaron en mí para el solemne acto de apertura de nuestras fiestas patronales. Por ello, junto a la inevitable y subjetiva referencia a vivencias personales, pensé que de alguna manera debían también formar parte de este pregón algunas reflexiones más generales sobre nuestra villa y nuestras fiestas. Espero, pues, con esta doble perspectiva, satisfacer algunos hechos. No parece, por otro lado, que haya sido mi actividad profesional lo que motivó mi propuesta como pregonero. Eso se deduce de una rápida comparación con otros pregoneros en fiestas asturianas de este año. Pregonero de Oviedo, un internacionalmente famoso diseñador de moda. Pregonero de Gijón, un medallista olímpico. Pregonera de La Pola, una futbolista de élite y entrenadora nacional. Pregonero de Noreña, un profesor de latín. En cuestión de pregoneros parece que se impone la célebre máxima de aquel ministro: más deporte y menos latín. Así que yo creo que lo que pesó en mi elección es mi ya añejo apego a esta villa, de la que me fui, pero sin marcharme nunca del todo, en 1986, primero a Oviedo, después al País de Gales y finalmente a Teruel. Ese apego lo redoblé, por así decirlo, cuando me casé con Alejandra, una moza que cuando la conocí vivía con su abuelo Manolín Agochero en el Castellón, la barriada con más solera de este pueblo, y que como su madre Manolita es más noreñense que la Torre del Reloj. Un nuevo redoble de mi vínculo con este pueblo se produjo hace muy poco, cuando mis dos hijos mayores, Manuel y Adela, decidieron venir de Teruel a estudiar en la Universidad de Oviedo y residirán, como no, aquí en Oreña. Así que vaya por delante, para tranquilidad del público, que no voy a enredarme en disquisiciones etimológicas o lingüísticas, ni a sintetizar lo mucho que hay escrito acerca de este pueblo. Ni siquiera cae en la tentación de aprovechar los numerosos trabajos sobre Noreña de mi abuelo Juan Guriarriu, quien, según José Manuel Fanjul, autor del libro Noreña entrañable, es el autor más importante y más prolífico de cuantos han estudiado la historia de Noreña. Tampoco me detendré en los grandes personajes vinculados a la historia de nuestra villa, desde el medieval conde don Alfonso, figura estudiada en profundidad por otro historiador de la familia, mi tío Juan Guriamacua, hasta Flores de Estrada, que murió en el Palacio de Miraflores y para el que hace poco reclamaba renovada atención nuestro vecino, el doctor José Julián Rodríguez Reguero, de la Asociación Contigo. Con razón denunciaba José Julián el olvido local del insigne personaje, cuyos restos descansan en nuestro cementerio.
Un olvido que contrasta con la atención que ya a mediados del siglo pasado le prestó en varios trabajos mi abuelo, quien yace además en el mismo cementerio que Flor de Estrada. Gracias a la asociación Contigo, tenemos también estudios sobre la noreña de tiempos de Pérez de Ayala, con Pedro Alonso y Justo Rodríguez como personajes principales, y sobre los tiempos del desarrollo económico y urbano de nuestra villa, los años 60 y 70 del siglo pasado, abordados en un volumen que coordinó y prologó mi buen amigo el profesor noreñense Javier Blanco de la Universidad de Oviedo, y en el que contribuye además Susi Nuño, compañero del Condado Juvenil, que tiene todavía hoy la deferencia de llamarme capitán. No son, insisto, los grandes personajes de Noreña los que desfilarán por este pregón, sino otros más modestos, ausentes de los libros de historia, pero que reflejan igual o mejor la idiosincrasia de nuestro pueblo. Cuando comencé a pergeñar este discurso, busqué alguna referencia literaria sobre Noreña que no fueran las de sobra conocidas de la Cenciella de Ramón Pérez de Ayala, que todos hemos visto Luz de Domingo llevada al cine por Garci. Felizmente me topé con una breve alusión a Noreña, a la que luego me referiré, en una obra del asturiano Armando Palacio Valdés, que me brindó una suerte de hilo conductor para este pregón. Se trata de la novela de un novelista, Escenas de la infancia y la adolescencia, un relato autobiográfico publicado justo hace 100 años. El primer elemento de la novela del que me aprovecho es el título mismo del capítulo 1, Adán en el paraíso. Supongo que es solo casualidad que la palabra paraíso estuviera llamada a formar parte del célebre eslogan turístico Asturias Paraíso Natural, y más recientemente de otro, en el centro del paraíso, que nuestra villa utilizó para presentarse en 2019 en la Feria de Turismo Fitur. Un feliz hallazgo, pues siempre presumimos en Noreña de estar muy cerca de todo. Al eslogan en cuestión solo se le puede poner una pega, y es que de pie a que algún vecino de Siero, con provocadora intención, argumente que Noreña está en el centro del paraíso porque está en el centro de Siero, y con ello concluya, para disgusto de los noreñenses, que en realidad el paraíso es Siero. La rivalidad con Siero, en especial con la Pola, es una de las señas de identidad de nuestro concejo, dejando a un lado añejos pleitos institucionales y territoriales. Me interesa aquí la vertiente lúdica y guasona de esa rivalidad, que al menos podemos remontar a la época en que florecían en Noreña los talleres de zapateros, también ilustrados por Fernanda Valdés en la exposición permanente de aquí al lado, en la Torre del Rego. Digo que esa rivalidad lúdica existía al menos en tiempos de la Noreña zapatera, porque entonces debió de crearse ese cantarín que yo aprendí de mis tías en las musicales veladas de la mesa de mármol del Palacio del Rebollín, y que dice: ni soy zapaterutero, ni soy zapateruta, soy de la Pola de Siero, y anda, y esa es la pura verdad. Naturalmente, los de Noreña contraatacamos con rimas antiporesas, como esa de cuando entres a la Pola lo primero que se ve son las ventanas abiertas y les cames sin facer. O subiendo nuestra cuesta de la Pilarica y que por misógina y algo soez no es digna de ser entonada en este solemne acto. Hablo de rivalidad lúdica porque esta no solo impidió, sino que más bien favoreció las parejas poleisonoreñenses. Sin salir siquiera de mi familia, ya puedo mencionar dos: la de mi hermano José con Galicia y la de mi cuñada Begoña con Gaby. Los que escucháis podríais añadir muchas más de distintas generaciones. Tampoco la rivalidad impidió nunca que los de Noreña frecuentáramos muy a gusto el ambiente de la Pola, e incluso que algunos noreñenses establecieran allí negocios de hostelería, como el famoso Gamusinos de Juaco el Yargu, tío de nuestra reina, o el Cacao de Juanín el Fuso. Y a la inversa, tampoco impidió que sierenses hayan venido a Noreña a montar sus iniciativas hosteleras, como los polesos Pablo y David, que nos atendieron primero en el mítico JB de la Pola y ahora lo hacen aquí en el Fiuchiti, o Marcos y Cristina, que vinieron desde Valbona a reabrir el Envero en la Plaza de la Cruz, por no hablar de los negocios de Liti y de Olegario, amigos que, aunque procedentes respectivamente del Berrón y los Campones, llevan muchos años vinculados a Noreña. Luego volveré sobre nuestra hostelería. Lo cierto es que la singularidad geográfica de Noreña, circundada totalmente por Siero, le confiere una identidad peculiar,
expresada en un sentimiento de orgullo de sus gentes, que se sienten privilegiadas por su arraigo en los poco más de 5 kilómetros cuadrados que conforman el concejo más pequeño de Asturias. El símil de la aldea gala en mitad del inmenso imperio romano viene con facilidad a la mente de quienes crecimos leyendo las aventuras de Asterix. Y lo cierto es que, como los galos de Asterix, los noreñenses también tenemos un bardo, aunque a diferencia de Asuracenturis, que cantaba muy mal y terminaba siempre amordazado y atado a un árbol, nuestro bardo canta muy bien y nos animó con su voz de tergal en innumerables verbenas. Me refiero, como todos habréis adivinado, a nuestro Tino Fombona. Su afición musical la inculcó a sus hijos Tino, como bajista y buen amigo, y Chema, percusionista cuyo talento y prestigio recuerdan sus colegas y amigos a través de la asociación que lleva su nombre. Tino Fombona es recuerdo vivo de las grandes voces que dio a Noreña la década de los 30 del siglo pasado, como la del tenor Eloi Noval, padre de tantos buenos amigos, y la de mi tío Juanón, que cantó como nadie las vaqueras. Permitidme que vuelva al paraíso de Palacio Valdés, que es su localidad natal, en Cialgo, aldea cercana a la Pola de la Viana, en la que el escritor pasó parte de su infancia y que describe de forma idílica como un campestre remanso de paz con todos los rasgos del lugar ameno. Pues bien, como don Armando, yo también tuve mi propio paraíso infantil en el centro de Noreña, en las fincas que rodeaban el Palacio de Rebollín. El disfrute de ese particular paraíso lo debo a la feliz decisión de mi padre, Javier Ulliamacua, de acondicionar una parte de los bajos de la casona familiar y establecerse allí con su mujer Adela hacia el año 1965. De esta manera, mi padre confirmaba su vínculo con Noreña, un vínculo que tenía ya por nacimiento y que en los pocos años que transcurrieron hasta su prematura muerte en 1973 iba a fortalecer no solo con un compromiso institucional como concejal de la villa a principios de los 70, sino de las más variadas formas, casi siempre relacionadas con su talento artístico y su sensibilidad estética. No es casual, por ello, que en las paredes de nuestro ayuntamiento cuelguen cuadros suyos como testimonio de lo querido que era. De mi padre tengo varios recuerdos curiosos en Noreña, por ejemplo, una visita a la vieja librería del sabio local Eloi Cuesta el Mosquito, o también un baño en el Pozo del Gilegueru al que mi padre se tiró de repente de cabeza y en pantalones vaqueros. Pero su carácter y talentos singulares los conocí sobre todo por boca de otros, sobremanera de mi madre y mis tíos, pero también de sus numerosos amigos noreñenses: Carlinos, José Manuel, Eduardo Argüelles, Eloi Noval, Jesús Cuesta, Pepe Sará y Pedro Redondo son solo algunos de sus contemporáneos más íntimos ya fallecidos y a los que escuché elogiar las virtudes del amigo. La profunda huella de su personalidad caló incluso en generaciones posteriores. Y pongo dos ejemplos. El primero, el de Eduardo Argüelles hijo, nuestro querido Dodi, que cuenta con orgullo las simpáticas circunstancias que lo convirtieron en modelo del único retrato que mi padre pintó a la acuarela. El segundo, el del fotógrafo Álvaro Fuente, que aun sin haber conocido a mi padre, se embarcó entusiasmado en la búsqueda y fotografiado de sus lienzos repartidos por tantas casas de Noreña y Oviedo. Entremos ya en lo que llamé mi propio paraíso. Quizá lo más singular de ese paraíso es que pronto se convirtió en plural, es decir, que mi paraíso pasó a ser en realidad nuestro paraíso. Como recordaba hace años en su pregón mi gran amigo el doctor Ramón Fernández de Brato, hicieron suyo aquel lugar primero el propio Ramón y los otros guajes de la calle Naranjo de Bulnes, Joaquín, José Alfredo y nuestro querido y siempre recordado Pepe. Enseguida se unieron al club otros amigos, como mi compadre y fiel Fernandito, que el 15 de julio de este mismo verano cumplió los 50 años de su llegada a Noreña y que desde su ventana de un cuarto de los pisos de Jesús Río podía ver los árboles del jardín del palacio con envidiable perspectiva. Pronto se sumarían también Lito, que luego sería mi cuñado, y su hermano Elías. Y como los grandes equipos de fútbol, recibimos además una aportación internacional cuando, directamente desde las alemanas riberas del Rin, llegó un exótico rizoso.
Exótico no por rizoso ni por alemán, sino por su nombre, Nacarino, que nos debió de dejar estupefactos. De la mano de Nacra se nos sumaría luego Chemari, que además era quinto de mi hermano Pedro, y los dos, como benjamines del grupo, a su vez hacían pandilla con Cesarón, Juanín el Fusu y otros muchos que también corrieron, con permiso de los mayores, por aquel jardín del palacio. Con los años, con la escuela y el instituto y con el fútbol de Pondal, el grupo no paró de crecer. Luque, Corces, Pachico, Gerardín, Gelín, Pinino, Ilín, Ramón el Chilu, Falín, Gabriel el Rossi, Tino el de la Sala, son solo algunos de los que por allí pasaron. Y es que a aquel jardín del palacio se le podría aplicar la simpática expresión que traducía al baile campo magnético, porque era en realidad un prau que atrapa. El que venía, salvo que lo hiciera en actitud hostil y fuera recibido a pedradas o con arcos y flechas, solía volver y quedarse entre nosotros. Es difícil resumir lo que daba de sí aquel recinto, que como las ardillas en la península ibérica de tiempos de los romanos, casi podíamos atravesar sin bajar de los árboles. Por eso anidaban o se posaban allí muchas especies de aves, más de 30 diferentes llegamos a contar, incluyendo glayos, segulvillas, oropéndolas, pitos verdes y cucos. Buscar sus nieros, anillar sus polluelos y coleccionar sus huevos era una de nuestras muchas aficiones. Había entre nosotros verdaderos eruditos de la ornitología, como Pepe y mi hermano José, mientras que otros, aunque distinguíamos bien la zarrica del gorrión, el raitán del colirrojo, el carbonero de la pajarita o el hierbatu del malvís, podíamos perdernos con especies menos vistas. Y ello compartiendo todos, pues no existía el Google, una guía de las aves de Europa de la biblioteca de mi padre. Organizábamos eventos deportivos que emulaban las Olimpiadas y el pequeño arenero que estaba a los pies de la vieja y ya desaparecida Torre Palomar se convertía en improvisada colchoneta para los saltos de longitud, altura y hasta de pértiga. Salvo en verano, en que la casa del Rebollín se llenaba de primos y tíos, todo esto transcurría con la casi total ausencia de adultos. Solo ponían coto a nuestros desmanes Ángel, el dirigente casero del Rebollín, y Manolo Chachá, que como rondaba para sus vacas la huerta de atrás, se encargaba de segar la panción del jardín y nos daba alguna que otra voz cuando pisábamos donde no debíamos. Silenciosa a la vez que cálida era en cambio la presencia de mi madre, Adela Varela, que ocupada en su trabajo en casa y fuera y en criar a sus 4 hijos, intervenía en contadas ocasiones en nuestros asuntos. Y lo hacía ya para dar la cara por aquel de nosotros que había sido sorprendido en alguna gama errada, y no damos nombres, ya para poner orden cuando alguno del grupo era maltratado por los demás. Con su extraordinaria elegancia y su apabullante buena educación, calmaba al agraviado y ponía paz entre los ruinos. De la paciencia de mi madre, abusábamos con frecuencia el pedirle vasos y vasos de agua por la ventana de la cocina que daba al jardín y hacía las veces de puerta, para sorpresa de los visitantes ocasionales, maravillados de que para entrar a un palacio hubiera que saltar por una ventana. En nuestros juegos interminables, la alternativa para calmar la sed era salir de la finca para ir a la contigua fuente del Rebollín, a la que, como yo no puedo ir ahora, voy a ver un poco. En un momento. La fuente del Rebollín es uno de mis rincones favoritos en Oreña. Era y es un sitio mágico, y como cualquier lugar con agua, ejercía una fuerte atracción sobre los guajes, que como poseídos por lesianes, se amorraban al caño con gana, a veces con tanta que provocaban las quejas de los demás. Deja algo!, decía uno. Sin mamar, decía otro si el compañero chupaba el grito. Flanqueada por los muros de piedra de la huerta delante, vigilada al sur por la torre del reloj y al norte por el palacio, la atmósfera decadente y el suave sonido de su chorro evocaban escenas tan románticas como la de aquel conocido aire asturiano. Ayer vi que en la fonte tabes cantando, y hoy que paso por ella tabes llorando. Dime por qué estás triste y descolorida, dime por quién sospires, prenda querida. Pero todo lo que todo romanticismo, digo,
un plumazo cuando un guaje dejaba el caño abierto demasiado tiempo. Si esto ocurría, tronaba a su espalda la potente e inconfundible voz de un simpático y entrañable personaje de Noreña que se había erigido en guardián de la fuente y ecologista avant la lettre. Hablo, por supuesto, de nuestro vecino Fermín el Ventorrillo. Sea como fuere, esos años de infancia y juventud en nuestro paraíso y sus aledaños forjaron un grupo de amigos que 50 años después lo siguen siendo y que con el paso del tiempo lograron corregir matrimonio a matrimonio el gran defecto del grupo, que era la ausencia de mujeres, una falta que en nuestra infantil ignorancia exhibíamos como una virtud indiscutible. Así, además de mi Alejandra, hoy frecuentan con mayor o menor asiduidad las reuniones del grupo Maite, Olvi, Nievi, Ceci, Bejo, Patri, Cachu, Esther, Ricky, Monse, Inma, por mencionar solo a las noreñenses. Y a su vez, por emparejamiento de nuestras amigas, incorporamos a la pandilla, entre otros, a Yastrín Mauri y a Ángel el de Tuiza, del mar y de la montaña, para dar variedad. Dejemos ya el Rebollín y atravesando el pueblo bajemos a la zona de los riegos. Os quiero contar un episodio que allí aconteció a comienzos de este verano. Estaba yo por la zona de las piscinas cuando apareció por allí Rafael Fernández, faro escayolista, en uno de sus paseos diarios en silla de ruedas con su hijo, mi buen amigo Falín, y con su nieto Juan. Me saludó Falo, quejoso de su mala vista y de poder ver solo mi contorno. Y haciéndole yo notar lo guapo y cuidado que tenía Falín el parque, me dijo en tono de profunda convicción: Noreña y lo mejor, no lo hay como Noreña. Este encuentro me vino a la memoria más adelante al leer un pasaje de la novela de Palacio Valdés a la que antes me refería, en el que el escritor describe a su abuelo como un enamorado de su tierra y sus amigos, y para quien era cosa de la providencia que a ellos les hubiera tocado una parte mayor del bien que al resto del universo. Pero las optimistas palabras de Falo tienen un valor mayor por haberlos dicho a alguien aquejado por la enfermedad y por la reciente pérdida de su mujer Maricarmen. Eso me lleva a una reflexión sobre nuestros mayores, esos niños que llegaron más lejos porque salieron antes, como dice Serrat al presentar su canción Llegar a Viejo. Y es que tengo la impresión de que Noreña es todavía un pueblo amable con sus mayores. No significa esto que haya que caer en la autocomplacencia y no reivindicar de las instituciones el aumento de las inversiones en recursos geriátricos, pues todo es poco para ellos. A lo que me refiero es a una especie de concordia intergeneracional que domina la vida de Noreña y que uno observa, por ejemplo, tomando el vermú en la Plaza de la Cruz junto a las pandillas de Violeta y Celia o de Masi y Mandy, en un ambiente elegante, cordial y distendido que resulta de verdad poco común y que ahora nos toca a nosotros transmitir a los que vienen detrás, y trabajo tenemos. No sé cuánto tiene que ver esta concordia con aquel día de la familia del campamento de Ortiguera en que pequeños y mayores de varias generaciones convivían. No sé cuánto influye en ello ese común sentimiento de orgullo de pertenencia al pequeño lugar que nos acoge. No sé si tiene, en fin, alguna relación el relativamente amable urbanismo que, salvo contadas estridencias, mantiene esta villa, pese a haber experimentado, como toda Asturias, un enorme desarrollo en tiempos de escasa sensibilidad estética. Sí creo que tiene un papel importante el hecho de que en los años de profundos cambios sociales que han transcurrido desde nuestra niñez, nuestra generación ha sabido progresar sin perder el respeto a las tradiciones, entre estas, de manera destacada, a nuestras fiestas que hoy comenzamos y a las que cumple por ello dedicar unas palabras. Había prometido a mis amigos que, pese a mi condición de latinista, que por cierto comparto con nuestra alcaldesa Amparo, no iba a llenar mi pregón de latinazos, pero es casi inevitable que incluya uno, porque en latín está el nombre de nuestras fiestas del Ecceón, del Ecceón. Fiestas del Ecceón. El nombre mismo encierra la dicotomía de lo religioso y lo festivo, del sufrimiento y de la alegría, de la tradición y la novedad, una antítesis de la que, insisto, se apropia nuestro pueblo de la manera más natural. En realidad podría haber evitado el latinazo Eceomo usando otra denominación que sin duda tuvo nuestra celebración, la de Fiesta del Nazareno,
Así la llama de hecho Palacio Valdés en su novela ya citada, en la que introduce una especie de relato picaresco con dos músicos ambulantes que acuden a hacer caja en las fiestas de Noreña. Ese mismo nombre de fiestas del Nazareno es también el usado en la localidad gallega de la Puebla del Caramiñal, que festeja como nosotros el tercer domingo de septiembre y que también como nosotros le dedica al Nazareno una novena en los 9 días previos a ese domingo. Y es que, como todos sabéis, en circunstancias normales, los actos religiosos del Eceomo comienzan el jueves de la semana anterior al domingo, en una procesión íntima que transita a la luz tenue de las velas y en la que creyentes y no creyentes, rezando en silencio, desde la ermita de la Soledad bajan al Santu a la iglesia parroquial de Santa María. Noble pueblo de Noreña, que baja al Santu en lugar de a los santos. En ese tránsito de la procesión se puede observar el respeto mutuo de lo religioso y lo pagano, cuando los bares, abiertos durante la procesión sin mayor escándalo de los devotos, al paso de la imagen apagan las luces o cierran las puertas en señal de deferencia. El pueblo de Noreña, creyente o no, asume la tradición religiosa de su Eceomo como una referencia cultural, lo mismo que el pueblo asturiano tiene a su santina como un símbolo válido y vigente. Todos recordamos el revuelo que causó en Asturias el desafortunado comentario de Camilo José Cela sobre la Virgen de Covadonga. A mí, que amañando una votación familiar conseguí llamar Covadonga a mi tercera hija, me hubiera encantado presenciar un milagro en el que la santina se plantara delante del maleducado escritor y con los brazos en jarras le cantara aquello de: aunque soy tan pequeñina como un grano de cebada, lo que tengo de pequeña tengo lo de resalada. Había una flor en el campo floreciendo. Y pagana de la fiesta, merece aquí una mención especial nuestra hostelería, que junto a la industria cárnica y chacinera es como el buque insignia de Noreña. Así lo anuncian los carteles que, gracias a la iniciativa de Tito el Alemán, el padre de nuestro amigo Cristian, y con diseño de mi padre, saludan al visitante en algunas señaladas. Noreña, villa monumental, gastronómica y chacinera. No es casual por ello que nuestras otras fiestas, las de los Callos y el Picadillo, sean eminentemente gastronómicas, ni que desde hace años, en la propia fiesta del Eceomo, tenga un lugar importante el Día del Gochu, cuyo origen suele situarse, por cierto, en el Gochu casaban mi padre y sus amigos, traído de la piara que en Meres tenía mi tío Ulpiano Cores. El evento se celebra ahora gracias a la generosidad de los empresarios noreñenses y a la de los voluntarios que cortan y reparten las paletillas, entre los que desde hace muchos años está mi suegro Alejandro, que empezó a colaborar de la mano de Jesús, el padre de mi amigo Susi Martín. Pero nuestra fiesta no es solamente el gozo y la procesión, transcurre sobre todo en nuestros bares. Sería prolijo repasar aquí los estupendos establecimientos hosteleros de nuestra villa, los que son y los que han sido. De estos últimos me permito recordar el bar de la Iglesia, donde nuestra pandilla fue también atendida por Ovidio, un chigrelo de los de antes, y donde las botellas de sidra salían por cientos y hasta por miles, y ya sabéis que no exagero. Hoy, en cambio, nuestro lugar favorito de reunión es la Cepa, en la Plaza de la Cruz, por la amistad de muchos años que nos une a Noelia y a Luis. Pero de estos dos bares y de todos los demás, puede decirse que fueron o son un foco de atracción de visitantes y, por lo tanto, de generación de riqueza, que son el habitual lugar de encuentro social de la gente de Noreña y que dan un servicio excelente a propios y a extraños. Además, son nuestros bares terreno abonado para que proliferen en Noreña personajes de extraordinaria simpatía y originalidad. Esos que acaparan la atención de los demás derrochando gracia y donaire y que son la envidia de los tímidos como yo. Así era Miguel el Ferretero, que seducía a la concurrencia con sus rocambolescas historias. Y así es nuestro Joaquín el Collorao, un pozo sin fondo de anécdotas.
dejado un pozo sin fondo de anécdotas, chistes y ocurrencias que con su memoria sin igual nos amenizó tantas reuniones en el palacio o en casa de la su olvido, como a él le gusta decir. Curioso que Joaquín, con ese memorión, se haya casado con un olvido. Vuelvo a los bares de Noreña para leer mi última cita de Palacio Valdés, que escribió hace 100 años. En Noreña corre la sidra y el dinero como en ningún otro pueblo de la provincia. Del dinero es de mal gusto hablar, y más en tiempos de crisis. Pero sin temor a equivocarnos, podemos decir que 100 años después, la sidra y otros caldos siguen sirviéndose primorosamente en Noreña, acompañados de excelente comida. Así que solo me resta animar a la participación en estas fiestas, que es la mejor manera de agradecer el esfuerzo de quienes las prepararon para nosotros en estos tiempos difíciles. Había evitado hasta ahora la referencia a la pandemia para no ensombrecer un pregón de vocación festiva, pero es humanamente obligado recordar a los que no están e infundir ánimo a los que han sufrido la pérdida de algún ser querido. Por todos ellos, celebremos nuestras fiestas con responsabilidad, pero también en su honor, con el optimismo vital que la ocasión merece. Y por terminar con tono alegre, esperemos que no llueva más, porque per culpa de les cullebres que se suben per les pates, non se puede andar en al para gates pelesca, carreteres perquè llueve. Viva las fiestas de la tierra.